Hola, muy buenas tardes a todos. Muchísimas gracias por acompañarnos a esta conferencia. Es un honor contar con la compañía de la maestra Guadalupe Zárate Miguel. Les daba las gracias a todos por asistir esta tarde, un poco nublada, a la conferencia de la maestra Guadalupe Zárate Miguel. La intencionalidad de estas conferencias forma parte de un ciclo que organiza el acervo bibliográfico Fondo del Tesoro, y la intención es ofrecer una serie de charlas que estén encaminadas a reflexionar el patrimonio cultural bibliográfico queretano. Y en este sentido, pues yo agradezco mucho la disposición maestra y además su interés por estar esta tarde con nosotros aquí. Entonces quisiera dar una pequeña presentación de la maestra, que es muy extenso, pero para efectos de quienes no la conocen. Voy a leer una parte, un extracto de su currículum para presentarla. La maestra Guadalupe Zárate Miguel es profesora de investigación científica titular C en el Instituto Nacional de Antropología e Historia, Querétaro, fundadora y coordinadora del Centro Queretano de la Imagen desde el 2015. Es fundadora y coordinadora del Seminario Inmigrantes en la Historia de México en la Dirección de Estudios Históricos del INA, directora del Centro Regional de Querétaro del INA, 1991-1993, coordinadora de la investigación histórica para el Catálogo de Monumentos Históricos del Estado de Querétaro, INA 2002-2003. Además, ha impartido clases en la Universidad Iberoamericana, en la Universidad Autónoma Metropolitana, en la Universidad Autónoma de Querétaro y en el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey, Campus Querétaro. Ha participado en más de 50 reuniones académicas nacionales e internacionales, ha publicado más de 50 artículos de divulgación, prólogos e introducciones, guías y miniguías. Ha publicado libros y artículos especializados con la temática de historia de los inmigrantes extranjeros en México y de la historia y el patrimonio cultural queretano. Entre sus trabajos recientes están Memoria Queretana, segunda reimpresión del 2013, Los pioneros de la fotografía en Querétaro, 2017, y las exposiciones en Querétaro íntimo en el Museo Regional de Querétaro, 2015. Entonces, recibamos con un gran aplauso a la maestra para que se emocione un poco. Buenas tardes y muchas gracias, Ramsés, por tu invitación y porque pues realmente es un trabajador por la cultura y espero yo que cada vez tenga más apoyo el Fondo del Tesoro, que se abra una plaza de base que permita a los trabajadores especializarse y tener una garantía de que este acervo va a estar en buenas manos en muchos años. Hacerlo de otra manera es imposible, es un engaño. Las instituciones tienen que invertir en generar plazas de base de tiempo completo para que los jóvenes puedan especializarse y puedan cumplir a cabalidad pues esta función de la universidad, que es cuidar su propio patrimonio cultural. Va a ser una muy breve introducción. Como mencionó Ramsés, mi trabajo en Querétaro se enfoca a lo que son las líneas teóricas de historia cultural e historia social, y en un proyecto que se llama Memoria y Patrimonio Cultural de Querétaro. Este proyecto lo conformé a partir de que tuve que hacer una fusión entre los intereses académicos y las necesidades sociales. Es decir, nosotros como científicos sociales no estamos ajenos a las problemáticas que suceden en nuestro entorno, pero tenemos la obligación de integrarlos con una metodología y una teoría para no caer en un activismo, sino que verdaderamente desde nuestra disciplina y desde nuestra seriedad metodológica colaborar con la sociedad a la defensa de su patrimonio cultural y al buen uso del patrimonio cultural. Entonces, en esta breve introducción, algo que sí es importante, porque después nos tenemos que preguntar ¿para qué conservamos libros, documentos, etcétera? ¿Qué sentido tiene? Entonces, bueno, pues nosotros sabemos que la identidad nacional está conformada por un conjunto de identidades particulares. Muchas de ellas pueden ser muy diferentes, pero todas formamos parte del mismo conjunto que es la nación mexicana.
Anteriormente se hablaba de la cultura nacional, hoy ese término ha quedado circunscrito más bien a un término político más que a un término cultural, porque hoy en día sabemos que una de las riquezas de nuestro país pues es la pluralidad y la diversidad cultural. Adelante, por favor. Si quieres alguien que te ayude a irle picando lo que estás contando. Bien, ¿desde cuándo empieza este interés por conservar los vestigios del pasado? En el caso de México, muy pronto, porque después de una primera etapa de mucha destrucción de los templos y los códices bajo el argumento de que eran manifestaciones demoníacas, los misioneros, que no eran ningunos ignorantes, se percatan que hay un gran conocimiento en esta cultura. Hay un gran conocimiento de la herbolaria, de la naturaleza, de medicina, en fin, que no es necesario, que no es prudente terminar con todo. Y empiezan a defenderlo y empiezan a formar colecciones. Empiezan un estudio que es muy importante y que sobre todo vamos a tener sus resultados ya muy claros en el siglo XVIII, en donde ya vamos a tener científicos muy importantes con aportaciones que, bueno, hasta nuestros días son muy reconocidos, por no mencionar toda la parte de la literatura con Sor Juana Inés de la Cruz, que ustedes han oído, Carlos de Sigüenza y Góngora, etc. Entonces, esto es una aportación bien interesante que tiene muchas derivaciones hasta nuestros días. Ningún otro país, ninguna otra élite novohispana hizo esto. Los peruanos, la élite peruana jamás se dedicó a reivindicar a los incas, ni los bolivianos, ni los argentinos menos, etc. Entonces esto es bien interesante porque va a generar muy pronto una conciencia de proteger esos vestigios del pasado. Entonces vamos a ver que se van a generar instituciones, leyes y reglamentos para cuidar ese patrimonio. Vemos muy pronto, antes por favor, no, sí está bien ahí, adelante. Vamos a ver que, por ejemplo, aquí es de la primera Constitución mexicana de 1824, en uno de sus principales artículos contempla el establecimiento del Museo Nacional. O sea, realmente es bien interesante de cómo en el primer documento legal de la nueva nación ya hay la preocupación por tener un museo. Y a diferencia de los museos en Europa, que van a hacer con lo que se trae de tierras exóticas, aquí la función del museo va a ser mostrarles a los mexicanos que son parte de una nación y que deben de estar orgullosos de su pasado. Si van a tener una función educativa y reivindicativa y debieran de seguirla teniendo hasta nuestros días, porque nuestros museos no deben de ser para turistas, deben de ser para los mexicanos. Es una manera que siempre se ha contemplado hasta el neoliberalismo, para ser preciso, como parte del sistema educativo mexicano. Siempre se les designó a los museos como una parte fundamental de la educación de los mexicanos fuera de las aulas. Entonces, bueno, vamos a ver que va a haber una serie de leyes, incluso en medio de una gran confrontación que va a ser a lo largo del siglo XIX, como ustedes saben, entre liberales y conservadores. Pero liberales y conservadores coincidieron en que era necesario legislar para proteger el patrimonio cultural. Eso es muy interesante también, porque tuvieron muchas confrontaciones, muchas diferencias, pero tuvieron una coincidencia fundamental. No se debería de destruir las bibliotecas, los manuscritos, que todo eso se tenía que conservar para enriquecimiento de la cultura nacional y para conservar lo que ya se había logrado, no para empezar todo de nueva cuenta. Entonces, bueno, se van a proteger a los impresos, manuscritos, pinturas, antigüedades y demás objetos pertenecientes a las comunidades religiosas oprimidas para aplicarse a los museos. Esto también es bien importante porque ya ven que de pronto hay esta fábula de que los liberales arrasaron con todo. No es verdad, esta es una ley liberal. Y cuando se van a hacer las leyes de reforma y lugares como este van a pasar a manos del Estado,
se procura su conservación y buen uso. Entonces hay una gran conciencia de que esto es parte de la identidad nacional. O sea, hay una política. ¿Por qué? Porque es la garantía de que se puede gobernar. O sea, no nada más los políticos lo hacen porque sean buenas personas, sino porque en la medida en que tengan un pueblo que se siente con ligas entre ellos mismos, es posible tener lo que se llama un proyecto de nación. De otra manera, cada quien jala por su lado. Adelante, por favor. Benito Juárez da un paso más adelante y decreta que las antigüedades pertenecen a la nación y está prohibida que se saquen del país. Porfirio Díaz continúa con esta política y en 1897 declaró que los monumentos arqueológicos existentes en territorios mexicanos son propiedad de la nación. Esta ley se conserva hasta nuestros días y son de las leyes que luego, cuando ustedes oyen ruido en el Congreso que quieren que el Instituto Nacional de Antropología e Historia cambie su ley, es esto. Porque esta institución fue creada para vigilar este patrimonio, que es de todos los mexicanos. Entonces, cualquier modificación a la ley está atentando contra nuestros derechos adquiridos a través de los siglos por ese patrimonio cultural. Imagínense qué felices serían los hoteleros de toda la ruta maya si pudieran ya comprar Tulum. Y que de alguna manera el concierto de Manzanero, no sé si ustedes se percataron en los medios, pues hubo muy fuerte oposición, porque si lo tiene Manzanero, ¿por qué no cualquier otro? La Sonora Santanera, a mí me gusta la Sonora Santanera, pero ese no es el lugar. Circo Soleil, ese no es el lugar. Hay lugares más adecuados para oír a Manzanero y para ver el Circo Soleil. No necesariamente los lugares tan significativos para nuestra cultura como puede ser Palenque, Uxmal, Chichén Itzá.